Hola, soy Gloria Rodríguez y voy a leer un capítulo escrito por Julián Guindín para el libro Maestras Argentinas. Josefina Pesac, una mujer al frente de la Asociación de Maestros. La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, creada en 1900, fue por décadas una de las principales asociaciones gremiales de su país. Su sede todavía se encuentra en la ciudad de La Plata y en diferentes momentos convivió o disputó la representatividad del magisterio bonaerense con otras asociaciones. De cualquier manera, no canalizó las movilizaciones docentes desarrolladas en 1948 y fue opacada por la naciente Federación de Educadores Bonaerenses. El mundo en el cual brilló la asociación era un mundo cargado de prejuicios de género. La composición femenina del magisterio era utilizada para criticar tanto el inmovilismo como la eventual movilización docente. Según Werfield Salinas, una figura activa en el mundo gremial de inicios del siglo XX, el carácter de las mujeres soporta con resignación cuanto viene y cuanto ocurra. Este autor se pregunta, ¿cómo puede convenir al gremio el predominio del carácter débil que se amolda a cualquier circunstancia, que se alía al conservatismo, que acepta y practica la inmovilidad, para quien las mezquindades de los emolumentos son buenos y para quien la paciencia aliada de la cobardía es regla de conducta? Inversamente, cuando en 1919 las maestras mendocinas fueron a la huelga, se descalificaba el movimiento a partir de considerar que era llevado adelante por un grupo de mujeres infelices. Florencia Fossati, líder del movimiento, declaró al diario Los Andes: nos encontramos con la grata sorpresa de ser considerados como una fracción importante del magisterio, después que tanto se repitió aquello de un grupo de mujeres infelices. En este contexto, las asociaciones de maestros fueron, al mismo tiempo, espacios de reproducción de esa lógica machista y de afirmación político-sindical femenina. De hecho, es verdad que en 1901 la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires tenía 634 socios, de los cuales más de 500 eran mujeres, y que aún así era presidida por un hombre. Pero no es menos cierto que en ese lejano inicio del siglo XX eran mujeres 6 de 9 integrantes del Comité Central y poco menos de la mitad de los 22 presidentes de comités locales. Aunque con un perfil menos militante que otras organizaciones próximas, la asociación integraba un grupo tradicional de entidades referenciado en el normalismo liberal. En las primeras décadas del siglo XX, estas organizaciones demandaban la sanción de leyes que protegiesen a los docentes de las cesantías, despidos y traslados arbitrarios y que establecieran criterios justos e imparciales para el ingreso y la promoción en la carrera docente. Defendían que los organismos del sistema educativo, como las juntas de calificación de la ciudad de Buenos Aires, creadas en 1928, tuvieran participación docente. Fue en parte respondiendo a esta presión que el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó en 1938
la Ley 4675 de escalafón y estabilidad del magisterio, defendida por la Asociación de Maestros. La ley creaba un tribunal de clasificaciones y un jurado de concursos, ambos integrados por personal jerárquico. En 2 artículos claves, la ley establecía: artículo 31. Ningún maestro podrá ser exonerado, declarado cesante o suspendido sin que preceda la instrucción de un sumario administrativo. Tampoco podrá ser trasladado sin que medien razones de orden técnico o administrativo comprobadas por la inspección. Artículo 32. El reglamento del procedimiento sumarial debe tener como base la mayor garantía de defensa y de contralor por parte del docente sumariado. En 1940, Josefina Pesac fue electa al frente de la Asociación de Maestros, que contaba por entonces con 4.200 socios. Antes de ella, algunas mujeres habían presidido eventualmente la asociación, pero Josefina lo hizo hasta 1958, en 2 periodos políticos desafiantes para la historia del gremialismo docente: el del primer peronismo y el de las movilizaciones masivas de docentes de la segunda mitad de la década de 1950. En este periodo solo no presidió la asociación entre septiembre de 1956 y enero de 1957. De manera simplificada, puede decirse que el gobierno de facto del periodo 1943-1946, del cual participó Juan Domingo Perón, tuvo una relación tensa con el arco de asociaciones docentes tradicionales del cual participaba la Asociación de Maestros. A partir de la normalización institucional de 1946 y de las políticas gubernamentales prolaborales, las relaciones mejoraron significativamente, aunque en un ambiente gremial más competitivo debido a la emergencia del gremialismo docente peronista. El escenario político se fue cerrando a partir de finales de la década. El gobierno asumió características más autoritarias y para 1951-1952 la Asociación de Maestros probablemente era una de las pocas organizaciones tradicionales en actividad. A partir de las disposiciones gubernamentales de 1945 y 1947, que concretaron la personería gremial, la disputa por la representación docente se profundizó, justamente porque estas disposiciones establecían que solo una entidad sería reconocida en cada actividad: el Sindicato Argentino de Maestros, creado en 1944 y próximo al gobierno, obtuvo en 1947 la personería gremial para actuar en la provincia de Buenos Aires. La Asociación de Maestros también la pidió y, aún sin personería, trabajó en unidad con otras organizaciones, inclusive pensando en construir una federación. Años después, en 1952, la Confederación General del Trabajo promovió la unificación del sindicato reconocido con otras organizaciones y nació así el Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, luego llamada Asociación de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Según informa Eva Mara Petiti, participaron de esta unificación el Sindicato Argentino de Maestros, el Sindicato de Educadores, la Corporación Mutualista de Maestros, el Club Turista de Maestros y la Gremiación de Docentes de Escuelas Profesionales y Oficios. La Asociación de Maestros no participó de la unificación. De hecho, entonces ya se encontraba reconocida como entidad mutual.
En efecto, la asociación desarrollaba desde siempre una fuerte acción mutualista y, como escribimos, tenía un perfil menos político que otras organizaciones hermanas, particularmente que la Confederación de Maestros de la Capital Federal. Por eso, otro frente de tensión con el gobierno lo constituyó la creación, en 1946, de la Asociación Mutual del Personal de la Dirección General de Escuelas. La Asociación de Maestros se opuso a que fuera obligatoria para quienes ya tenían cobertura mutual y para 1951 logró que el gobierno la reconociera como una asociación de ayuda mutua, hecho que fue importante para su sobrevivencia. Las principales demandas laborales eran por aumentos salariales y por el respeto a la ley de estabilidad y escalafón del magisterio, que en 1946 intentó ser suspendida. La asociación planteó sus demandas laborales incluso sin tener la personería gremial, argumentando que lo hacía representando exclusivamente a sus socios. En 1950, en la Asamblea Ordinaria de la Asociación, Josefina expresó: actuando en ese sentido, la asociación ha sido siempre tratada en toda consideración. Fue en este marco que la asociación consideró un avance la sanción del Estatuto del Docente Provincial en 1951 por medio de la Ley 5.651, que sustituyó a la Ley de Escalafón y Estabilidad de 1938. La reglamentación del estatuto establecía que los tribunales, además de por inspectores, estarían integrados por un director y un maestro, y también que un docente sumariado podía recusar al sumariante y apelar ante las autoridades superiores. En parte por la orientación relativamente conciliadora y concentrada en los problemas de los socios, en parte también por su propia estructura y sus actividades mutualistas, la asociación logró sobrevivir. Inclusive tuvo un modesto crecimiento durante el peronismo. La cantidad de socios creció antes del gobierno de Perón, cayó levemente durante su primer gobierno, de 5.300 socios en 1946 a 5.200 socios en 1950, y volvió a crecer. 5.400 socios alcanzó en 1954. De esta manera, Josefina contribuyó a darle continuidad a una tradición anterior, en el que sin duda fue el periodo más difícil atravesado por entonces por la asociación. El fin del primer gobierno peronista y las huelgas docentes. El gobierno de Perón fue depuesto en septiembre de 1955. Inmediatamente después, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires declaró en comisión al personal jerárquico del sistema educativo, inspectores, directores de repartición y jefes de departamento, y creó una comisión para investigarlos. La Asociación de Docentes de la provincia de Buenos Aires, a la sazón la entidad gremial oficial, fue intervenida. La Asociación de Maestros, opositora discreta al peronismo, fue entonces una importante fuente de cuadros para el nuevo gobierno. Uno de sus miembros fue nombrado interventor de la Asociación de Docentes, un integrante del Comité Central fue nombrado inspector general y la propia Josefina fue nombrada presidenta de la comisión que investigaría al personal jerárquico del sistema educativo provincial. En las actas de las reuniones del Comité Central de la dirección de la asociación puede leerse que se pusieron de pie, en silencio, como forma de homenaje cuando falleció el teniente general Eduardo Lonardi, uno de quienes encabezó el golpe de Estado contra Perón.
Sin embargo, simultáneamente crecían las tensiones con el gobierno provincial debido a los traslados, cesantías y nombramientos hechos al margen del Tribunal de Clasificaciones. El punto más alto de esta escalada fue en marzo de 1956, cuando el gobierno suspendió el estatuto docente. Como respuesta, Josefina y otras 2 docentes, también integrantes de la Asociación de Maestros, renunciaron a la comisión investigadora. De cualquier manera, en los meses siguientes, el nombramiento de nuevas autoridades en el Ministerio de Educación permitió que se acercaran posiciones. En el ámbito nacional, en agosto de 1956, el gobierno de facto recreó el Consejo Nacional de Educación que había sido disuelto por Perón. Esta medida era demandada por los dirigentes docentes tradicionales que defendían una administración del sistema educativo con relativa autonomía de los gobiernos. Josefina y otros 2 docentes, identificados con la tradición normalista y liberal, fueron nombrados vocales del Consejo Nacional de Educación. Pero estos 3 vocales no estaban dispuestos a acompañar al gobierno nacional en la promoción de la enseñanza religiosa y en la manera en que estaba siendo construido el Estatuto para los Docentes Nacionales. Y 2 meses después, las designaciones fueron dejadas sin efecto, visto las desinteligencias surgidas en el seno del Consejo Nacional de Educación. La Asociación de Maestros resolvió publicar un comunicado en el cual consideraba que de esta manera se vulneran los principios democráticos que alientan a la revolución libertadora y participó de la realización de actos de repudio. Josefina volvió a la dirección de la asociación como asesora y en diciembre fue electa nuevamente presidenta. La elección fue polémica e impugnada. Hubo 53 votos para Josefina, 1 para el candidato opositor y 24 en blanco. Mientras tanto, se abría un periodo de ebullición y organización gremial para el magisterio. En 1957, la Asociación de Maestros participó activamente de la creación de la Confederación Argentina del Magisterio y Josefina integró su dirección, aunque de manera general la asociación tuvo un papel secundario en relación al desempeñado por la Confederación de Maestros de la Capital Federal. El arco de organizaciones tradicionales, liberales, se reconstituía después del peronismo. Pero había en todo el país un nuevo elemento, la movilización, hasta entonces inédita, de los trabajadores de la educación. 1957 fue también un año de huelgas docentes históricas en Santa Fe y en Ciudad de Buenos Aires. La manera en que ese arco tradicional de asociaciones participó de la movilización docente no fue uniforme y la Asociación de Maestros fue una de las que no canalizó el brío militante de una docencia renovada. Por lo menos a partir de mayo de 1958 empezaron a realizarse asambleas en escuelas de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Gran Buenos Aires. La insatisfacción salarial era creciente. Josefina y otros dirigentes participaron de algunas de estas asambleas, sorprendidos porque muchos docentes simplemente desconocían la existencia de la asociación. Nuevas organizaciones eran creadas en distintos distritos y, cuando en julio las autoridades provinciales anunciaron un aumento salarial considerado insuficiente, el movimiento estalló. La asociación se reunió con legisladores y envió notificaciones reproduciendo la manera protocolar tradicional de canalizar las demandas laborales.
pero el magisterio bonaerense se preparaba para dar un paso gigante hacia adelante y la asociación no estaba dispuesta a organizar una huelga. Las cartas estaban echadas. La huelga de 21 días de septiembre de 1958 fue organizada por el naciente Movimiento Pro Dignificación del Magisterio Domingo Faustino Sarmiento. A la dirección de la Asociación de Maestros llegaban renuncias, repudios, rechazos. El desgaste era muy grande. Una nueva generación de activistas marchaba a la creación de la Federación de Educadores Bonaerenses. Josefina Pesac fue, en las décadas de 1940 y 1950, una de las principales dirigentes del magisterio. Cuando fue derrocado Perón en 1955, ninguna organización independiente del gobierno tenía la cantidad de socios y la estructura de la Asociación de Maestros. Así era reconocido por el gobierno de la provincia, por los dirigentes gremiales de otros distritos e inclusive por las organizaciones internacionales de docentes. Desde ese lugar de poder, Josefina contribuyó a horadar representaciones tradicionales de género que posteriormente nuevas generaciones pondrían en jaque. Tal vez esa fortaleza de la asociación, que no estaba asentada en las escuelas, fue al mismo tiempo su debilidad. Le faltó disposición para renovarse y sensibilidad en relación a la docencia bonaerense que se ponía de pie. Josefina dejó de presidir la asociación en 1958, año de una potencia instituyente gigantesca, de nuevos líderes y de nuevas organizaciones. De cualquier manera, elementos de la tradición sindical anterior estaban presentes en el magisterio y banderas gremiales levantadas por los viejos cuadros docentes podían reconocerse sostenidas por las nuevas generaciones de docentes. Entre ellas, la defensa de los procedimientos imparciales para determinar los ingresos, los ascensos, traslados y cesantías. De hecho, la lucha contra la arbitrariedad en la gestión del personal docente había marcado a fuego a los dirigentes de la primera mitad del siglo XX. Y es en esa clave que debe leerse la renuncia que Josefina le envió al ministro de Educación en 1956, cuando dejó la presidencia de la subcomisión que investigaba el personal jerárquico que había estado en funciones durante el peronismo. Escribió Josefina: Señor ministro, cuando los antecedentes de una recta conducta docente y gremial públicamente conocida lo impulsaron a usted a solicitar mi colaboración para integrar la subcomisión investigadora, acepté gustosa esa prueba de confianza que me permitiría ofrecer a mis colegas de la provincia la garantía de una labor honesta, imparcial y justa, asegurándole los derechos de la estabilidad y la defensa que establecía la ley vigente hasta hoy. La suspensión de la aplicación del Estatuto del Docente, al alterar fundamentalmente las condiciones en que debería actuar la subcomisión de mi presidencia, me impiden continuar ejerciendo esas funciones, por lo cual presenté a usted la renuncia indeclinable del cargo de presidenta de la subcomisión investigadora para reintegrarme a la lucha gremial. Este capítulo fue escrito por Julián Guindín, licenciado en Antropología en la Universidad Nacional de Rosario,
quien realizó la maestría en educación y el doctorado en sociología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Federal Fluminense de Brasil y cuenta con numerosas obras publicadas. El autor agradece a Eva Mara Petiti por compartir el material de su archivo. Yo soy Gloria Rodríguez, vieja profesora de Julián en la carrera de Antropología y actual compañera y amiga en el estudio de la clase trabajadora. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.